Todo comenzó una noche fría, una de esas donde el silencio se siente pesado y la soledad te envuelve como una manta húmeda. Era joven, ambicioso y francamente desesperado. Había tocado todas las puertas, pero ninguna se abría. Mi sueño de ser rico, poderoso, alguien que pudiera ser admirado, parecía un espejismo que se desvanecía cada vez que extendía la mano. Hasta que lo conocí, o debería decir, hasta que él me encontró. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba sentado en mi vieja sala, con la luz amarillenta de un foco parpadeando, cuando escuché un susurro. ¿Quieres cambiar tu destino? Una voz grave, afilada como una navaja, resonó en mi cabeza. Al principio pensé que estaba perdiendo la cordura, pero ahí estaba, sentado frente a mí, vestido impecablemente, con un traje negro y una sonrisa que helaba la sangre. No había duda, él sabía lo que quería, mi alma. Pero la forma en que lo dijo: solo toma este contrato y tendrás todo lo que desees. No voy a mentir, firmé sin pensarlo. ¿Quién no lo haría en mi lugar? De la noche a la mañana, mi vida cambió de manera vertiginosa. Mi cuenta bancaria explotó como un volcán. Mansiones, autos de lujo, fiestas interminables con gente que ni siquiera sabía mi nombre, pero que me aplaudía como si fuera un rey. Todo lo que toqué se convirtió en oro, y con cada éxito me sentí invencible. Pero entonces comenzaron los pequeños detalles. Primero fue la sensación de estar siendo observado, siempre desde las sombras. Luego, los accidentes extraños. Mis socios de negocios, amigos, incluso mi familia, empezaron a alejarse o desaparecer. Al principio pensé que eran coincidencias. Después comenzaron las pesadillas. Soñaba con fuego, gritos y cadenas que se apretaban alrededor de mi cuerpo. Y en cada sueño, esa misma sonrisa burlona me miraba desde las llamas. Lo peor llegó con el tiempo. Las cosas materiales seguían ahí, pero yo no podía disfrutarlas. Los lujos se convirtieron en una prisión. Comía las mejores comidas, pero no tenían sabor. Mis fiestas se llenaban de gente, pero yo me sentía más solo que nunca. Y cuando me miraba al espejo, ya no me reconocía. Mi rostro parecía más viejo, más vacío, como si cada día el contrato estuviera drenando algo más que mi felicidad. Sé que estoy atrapado. El dinero, el poder, todo lo que soñé, ya no importa. Porque aunque tengo todo lo que siempre quise, en realidad no tengo nada. Ni amor, ni paz, ni esperanza. Y sé que cada segundo que pasa, él está más cerca de reclamar lo que le pertenece. Mi alma. Luego llegó la pérdida más dolorosa, mi familia. Nunca les conté sobre el pacto. ¿Cómo podría? Me alejé de ellos al principio, pensando que el dinero resolvería cualquier vacío emocional. Pero cuando intenté volver a acercarme, era como si algo me lo impidiera. Mi madre enfermó de repente y murió en cuestión de semanas. Mi padre me miraba como si yo fuera un extraño, como si supiera que algo en mí había cambiado, algo que lo asustaba. Mi hermano menor, con quien siempre tuve una conexión especial, dejó de responder mis llamadas. Un día lo busqué y me di cuenta de que se había ido del país sin dejar rastro. Intenté distraerme con mis negocios, con más fiestas, con más compras, pero nada llenaba el vacío que crecía dentro de mí. Y lo peor era que cada vez que me sentía solo, esa figura volvía a aparecer, siempre en las sombras, observándome, esperando. A veces, mientras firmaba contratos o hacía negocios, pensaba en el primer contrato que firmé. ¿Qué decía exactamente? No me acordaba. ¿Había alguna forma de romperlo? Me devoraba la duda, pero al mismo tiempo tenía miedo de buscar respuestas, porque sabía que, al buscarlas, él también vendría a buscarme. Las pesadillas comenzaron a empeorar. Soñaba con caer en un abismo infinito, rodeado de risas y gritos. En esas caídas interminables veía fragmentos de mi vida, los momentos felices, los rostros de las personas que amaba. Y cada vez que intentaba agarrarlos, desaparecían en el aire, reemplazados por esa figura de traje negro y ojos rojos que simplemente me miraba con una sonrisa burlona. Cuando despertaba, siempre había una sensación de vacío en mi pecho, como si algo se hubiera llevado una parte de mí mientras dormía. Me volví paranoico.
Instalé cámaras en cada rincón de mi casa. Contraté guardias de seguridad que patrullaban día y noche. Pero no importaba lo que hiciera. No podía escapar de esa sensación de que alguien estaba siempre detrás de mí. A veces escuchaba pasos en los pasillos de mi mansión, pero cuando miraba no había nadie. Otras veces sentía una brisa helada en mi nuca, como si alguien estuviera susurrándome al oído, aunque estuviera solo en la habitación. Comencé a buscar respuestas. Había leído historias de pactos con el diablo, de personas que habían intentado escapar de su destino, pero todas terminaban igual. La desesperación me llevó a hablar con sacerdotes, con médiums, incluso con charlatanes que prometían liberar almas atrapadas. Algunos me miraban con lástima, otros con miedo, y algunos simplemente me rechazaban, como si supieran que yo era una causa perdida. Nadie podía ayudarme. Las pesadillas comenzaron a empeorar. Soñaba con caer en un abismo infinito, rodeado de risas y gritos. En esas caídas interminables veía fragmentos de mi vida, los momentos felices, los rostros de las personas que amaba. Y cada vez que intentaba agarrarlos, desaparecían en el aire, reemplazados por esa figura de traje negro y ojos rojos que simplemente me miraba con una sonrisa burlona. Cuando despertaba, siempre había una sensación de vacío en mi pecho, como si algo se hubiera llevado una parte de mí mientras dormía. Me volví paranoico. Instalé cámaras en cada rincón de mi casa. Contraté guardias de seguridad que patrullaban día y noche. Pero no importaba lo que hiciera. No podía escapar de esa sensación de que alguien estaba siempre detrás de mí. A veces escuchaba pasos en los pasillos de mi mansión, pero cuando miraba no había nadie. Otras veces sentía una brisa helada en mi nuca, como si alguien estuviera susurrándome al oído, aunque estuviera solo en la habitación. Comencé a buscar respuestas. Había leído historias de pactos con el diablo, de personas que habían intentado escapar de su destino, pero todas terminaban igual. La desesperación me llevó a hablar con sacerdotes, con médiums, incluso con charlatanes que prometían liberar almas atrapadas. Algunos me miraban con lástima, otros con miedo, y algunos simplemente me rechazaban, como si supieran que yo era una causa perdida. Nadie podía ayudarme. Un día, mientras revisaba el contrato, encontré algo que nunca había notado antes. Una pequeña línea, escrita con tinta roja, casi invisible, al final del documento. Decía: lo que tomes, lo devolverás con creces. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No entendía completamente lo que significaba, pero sabía que mi tiempo se estaba acabando. Lo que había tomado, todo lo que había ganado, ¿qué significaba devolverlo con creces? Y sobre todo, ¿cuándo llegaría el momento de pagar? Con el tiempo, las palabras «lo devolverás con creces» comenzaron a resonar en mi mente como un eco interminable. Al principio, intenté ignorarlas, pero era imposible. Estaban en todas partes. En los susurros del viento, en los ruidos nocturnos de la casa, incluso en las conversaciones cotidianas que mantenía con otras personas. Parecía como si el universo estuviera burlándose de mí, recordándome que el reloj seguía corriendo y que cada segundo que pasaba me acercaba más a pagar mi deuda. Mis negocios, una vez prósperos y estables, comenzaron a desmoronarse sin razón aparente. Los contratos más lucrativos que había firmado de repente se convertían en litigios interminables. Mis socios me acusaban de fraude y los empleados en los que confiaba comenzaron a renunciar sin explicación. El dinero, que antes llegaba en cantidades que no podía ni gastar, ahora se evaporaba más rápido de lo que podía contar. Intenté invertir en nuevos proyectos, pero cada uno de ellos fracasaba de formas catastróficas. Era como si algo o alguien estuviera saboteando cada movimiento que hacía. Con el tiempo, las palabras «lo devolverás con creces» comenzaron a resonar en mi mente como un eco interminable. Al principio, intenté ignorarlas, pero era imposible. Estaban en todas partes. En los susurros del viento, en los ruidos nocturnos de la casa, incluso en las conversaciones cotidianas que mantenía con otras personas. Parecía como si el universo estuviera burlándose de mí, recordándome que el reloj seguía corriendo y que cada segundo que pasaba me acercaba más a pagar mi deuda. Mis negocios, una vez prósperos y estables, comenzaron a desmoronarse sin razón aparente.
Los contratos más lucrativos que había firmado de repente se convertían en litigios interminables. Mis socios me acusaban de fraude y los empleados en los que confiaba comenzaron a renunciar sin explicación. El dinero, que antes llegaba en cantidades que no podía ni gastar, ahora se evaporaba más rápido de lo que podía contar. Intenté invertir en nuevos proyectos, pero cada uno de ellos fracasaba de formas catastróficas. Era como si algo o alguien estuviera saboteando cada movimiento que hacía. Y luego estaba la soledad. Los amigos que una vez me rodearon como abejas a la miel habían desaparecido por completo. Algunos me evitaron después de los rumores de mis problemas financieros, otros simplemente dejaron de contestar mis llamadas. Incluso mis amantes, aquellos que me habían jurado lealtad eterna mientras yo les regalaba joyas y viajes exóticos, desaparecieron uno a uno, dejándome solo en una mansión que ahora parecía más un mausoleo que un hogar. Cada habitación estaba vacía, y el eco de mis pasos en los pasillos interminables era el único sonido que me acompañaba. Con el aislamiento vino el miedo. Mi paranoia, que había empezado como una ligera incomodidad, se convirtió en un monstruo que devoraba cada rincón de mi mente. Comencé a ver cosas que no estaban ahí. Sombras que se movían en la oscuridad, puertas que se cerraban solas, voces que me llamaban por mi nombre desde cuartos vacíos. En más de una ocasión me desperté en mitad de la noche con la sensación de que alguien estaba sentado a los pies de mi cama, observándome en silencio. Pero cuando encendía la luz, no había nadie. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi salud comenzó a deteriorarse. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que cerraba los ojos veía esa misma figura. El hombre de traje negro que había aparecido la primera vez, el que me había ofrecido todo lo que deseaba, pero ahora ya no sonreía. Su expresión era fría, como si me estuviera recordando que no había escapatoria. Intenté convencerme de que eran solo alucinaciones, el producto de mi estrés y mi insomnio, pero, en el fondo, sabía que era real. Una noche desesperado tomé mi auto y conduje sin rumbo fijo. Quería escapar de todo, de la casa, de los recuerdos, de mi propia mente. Llegué a un pequeño pueblo donde nadie me conocía y alquilé una habitación en un motel destartalado. Pensé que quizás al alejarme de todo lo que había construido podría encontrar algo de paz, pero la primera noche mientras estaba acostado en la cama mirando el techo, lo escuché otra vez. Ese susurro inconfundible. ¿A dónde crees que puedes ir? Me levanté de un salto mirando a mi alrededor, pero estaba completamente solo. La habitación era pequeña, con paredes desgastadas y una lámpara que parpadeaba débilmente. Me acerqué al espejo que colgaba sobre el lavabo, y ahí estaba él. Su reflejo me miraba desde el cristal, aunque no había nadie detrás de mí. Esta vez no dijo nada, solo me observó con esa expresión fría, como si estuviera esperando algo. No recuerdo cómo, pero regresé a la ciudad. Era como si no pudiera alejarme de mi destino, como si una fuerza invisible me empujara de vuelta al lugar donde todo comenzó. De nuevo en mi mansión vacía, me senté en mi oficina y saqué el contrato que había firmado aquella noche. Lo extendí sobre el escritorio y lo estudié con detenimiento, buscando alguna cláusula, alguna letra pequeña que pudiera darme una salida. Pero cuanto más lo leía, más claro me quedaba que no había escapatoria. Las palabras, escritas en aquella tinta roja, parecían brillar bajo la luz de mi lámpara, como si se burlaran de mí. Intenté quemarlo. Pensé que quizás, si destruía el contrato, podría liberarme. Pero el papel no se encendió. Lo arrojé al fuego de la chimenea y observé cómo las llamas lo lamían sin hacerle el menor daño. Lo saqué, intacto, y lo dejé caer al suelo, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché nuevamente su voz. Esta vez no fue un susurro, fue un murmullo grave, profundo, que resonó en mi cabeza como un trueno. Pronto, desde ese momento, he dejado de intentar luchar. No hay nadie que pueda ayudarme y no hay lugar al que pueda escapar. Todo lo que puedo hacer ahora es esperar. Y con cada hora que pasa siento que el momento se acerca, que el precio que debo pagar está a punto de ser reclamado. Pero lo peor de todo no es el miedo a perderlo todo, es la certeza de que, en realidad, ya lo he perdido.
He llegado a un punto en el que no sé si estoy vivo o si ya estoy pagando mi condena. Mi vida, si es que todavía puedo llamarla así, es un ciclo interminable de días grises y noches llenas de pesadillas. Me levanto cada mañana, si es que logro dormir, con la sensación de que algo me está acechando, de que mi propia sombra es un recordatorio constante de lo que viene. He dejado de salir, de intentar conectarme con el mundo exterior. Mi mansión, que una vez fue un símbolo de mi éxito, ahora es mi prisión. Las ventanas están cerradas, las cortinas siempre corridas y cada rincón parece susurrar mi nombre. A veces me siento en mi oficina, frente a ese contrato maldito, y me pregunto por qué lo hice. ¿Por qué no pude simplemente aceptar mi vida como era, con sus luchas y frustraciones? Siempre quise más. Más dinero, más poder, más reconocimiento. Pero nunca me detuve a pensar en el precio. Y ahora, lo único que tengo es el recuerdo de lo que una vez creí que era la felicidad. Un recuerdo que se siente cada vez más lejano, más irrelevante. Mis intentos de entender lo que está pasando se han vuelto obsesivos. He leído libros de ocultismo, estudiado rituales antiguos, buscado cualquier cosa que pueda darme una pista sobre cómo revertir el pacto. Pero cuanto más busco, más claro se vuelve que mi destino está sellado. Los textos hablan de hombres como yo, personas que se dieron a la tentación y pagaron con su alma. Sus historias siempre terminan igual. La desaparición, el olvido y un vacío que no puede ser llenado. Es como si todos nosotros fuéramos piezas en un juego que nunca tuvimos oportunidad de ganar. A veces, mientras reviso esos textos, siento que no estoy solo. Levanto la vista y veo sombras moverse en las esquinas de la habitación. No sé si son reales o si mi mente está jugando conmigo, pero cada vez se sienten más cercanas, más presentes. Hay momentos en los que creo escuchar risas, bajas y distantes, como si alguien se burlara de mi desesperación. He intentado ignorarlas, pero son persistentes. Parecen alimentar mi miedo, como si mi pánico fuera parte del precio que debo pagar. Últimamente las señales se han vuelto más claras. Las luces parpadean constantemente, los relojes se detienen sin motivo y los espejos de la casa reflejan cosas que no están ahí. Una noche, mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación, vi algo que me heló la sangre. En el enorme espejo al final del corredor, mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, apenas visible, estaba él. Su sonrisa era tan fría como la primera vez que lo vi, y sus ojos brillaban con ese rojo intenso que no podía olvidar. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Cuando miré de nuevo al espejo, el reflejo había vuelto a la normalidad, pero sabía que no era mi imaginación. Mis pesadillas, si es que puedo llamarlas así, han alcanzado un nivel de detalle que me aterra. Ya no se sienten como sueños, sino como visiones, como advertencias. En ellas veo mi propia caída, una espiral interminable de gritos y fuego. A menudo me despierto gritando, con el sudor empapando mi cuerpo y el eco de esas risas resonando en mi cabeza. En esas noches, ni siquiera las paredes de mi casa me ofrecen consuelo. Todo parece más oscuro, más hostil. Es como si el lugar mismo se hubiera transformado en algo vivo, algo que está esperando junto conmigo. He dejado de confiar en mi percepción de la realidad. A veces pienso que ya no estoy aquí, que quizás el pacto se cumplió hace tiempo, y lo que estoy viviendo ahora es solo una ilusión, una última tortura antes de enfrentar lo inevitable. Me pregunto si las personas que todavía me rodean, los pocos empleados que quedan en la mansión, son reales o si son parte de este juego macabro. He intentado hablar con ellos, buscar algo de humanidad, pero sus respuestas son vagas, mecánicas, como si supieran lo que está pasando, pero tuvieran miedo de decirlo. Lo único que parece constante es la voz. Ya no es solo un susurro en la oscuridad. Ahora es una presencia constante, una compañía que nunca me deja. A veces habla con palabras, recordándome el pacto, burlándose de mi desesperación. Otras veces es solo una risa baja y profunda, que parece venir de todas partes y de ninguna. No importa dónde vaya dentro de la casa, siempre está ahí, como un eco que se ha instalado en las paredes. He empezado a escribir todo esto porque no sé cuánto tiempo me queda. No sé si es una forma de mantener mi cordura o un intento inútil de dejar un rastro de mi existencia. Pero lo que sí sé es que estoy atrapado. Cada día que pasa siento que estoy más cerca del final.
aunque no sé exactamente qué significa eso. Lo único que sé es que no hay escapatoria, no hay forma de deshacer lo que hice. Y aunque lo tuve todo por un tiempo, ahora no me queda nada. Nada excepto la certeza de que Él vendrá. Y cuando lo haga, será para siempre. Hay noches en las que miro por las ventanas cerradas de la mansión, aunque las cortinas estén corridas. Me quedo allí, de pie en la oscuridad, sintiendo el frío cristal bajo mis dedos, preguntándome si todo esto fue una pesadilla interminable. Más allá de las sombras de mi jardín, donde las luces ya no funcionan, a veces creo ver formas moviéndose entre los árboles. Podrían ser ramas agitadas por el viento, animales nocturnos, o podrían ser otra cosa. Pero siempre que intento enfocar mi mirada, desaparecen, como si no quisieran ser vistas del todo. He dejado de intentar explicarlo. No se lo cuento a nadie porque no hay nadie a quien contárselo, pero también porque no tendría sentido. ¿Quién podría comprenderlo? ¿Quién podría creerlo? Si alguien me lo hubiera contado antes de firmar aquel contrato, habría pensado que estaba loco. Pero ahora lo sé. Ahora entiendo que esto no es solo el precio de mis deseos, sino también la condena de mi ignorancia. En el fondo, creo que ya sabía que esto era un error, pero lo ignoré. ¿Quién no quiere escapar de sus límites, de sus miserias? Me convencí de que era invencible, pero el diablo no juega a perder. Los espejos han comenzado a volverse más inquietantes. No sé cuándo empezó exactamente, pero ahora, cada vez que paso frente a uno, evito mirarlo directamente. He visto cosas que no puedo explicar. A veces mi reflejo no sigue mis movimientos. Lo he visto quedarse inmóvil mientras yo giro la cabeza. Lo he visto sonreír cuando mi rostro está serio. Y lo más perturbador es que en ciertas ocasiones ya no es mi rostro el que aparece en el cristal. Es el suyo. Su rostro, con esos ojos rojos como carbones encendidos y esa sonrisa que parece dividir su cara en dos. Cuando sucede, siento que mi cuerpo se congela, como si algo estuviera apretándome el corazón con una mano invisible. Las luces de la casa parpadean constantemente, pero solo cuando estoy cerca. No importa cuántas veces cambien los focos o revisen el sistema eléctrico, siempre ocurre. Los empleados lo han notado, pero no dicen nada. Puedo ver el miedo en sus ojos cuando se cruzan conmigo en los pasillos. Ellos también sienten que algo no está bien, aunque ninguno se atreve a hablar de ello. Supongo que temen que lo que sea que está acechándome pueda volver su atención hacia ellos si lo reconocen en voz alta. Las cosas desaparecen de los lugares donde las dejo. Llaves, papeles, incluso objetos grandes como muebles. En un momento están allí y al siguiente han desaparecido. A veces los encuentro en lugares imposibles, como un reloj que apareció una vez en la bañera llena de agua, aunque yo nunca lo puse ahí. Otras veces simplemente no los vuelvo a ver. Es como si la casa misma estuviera empezando a tragarse las cosas, como si todo estuviera siendo arrastrado hacia algún lugar al que no puedo llegar. He comenzado a escuchar más claramente las voces. Ya no es solo la suya, aunque sigue siendo la más fuerte. Ahora hay otras, muchas, susurrando en un lenguaje que no entiendo. Parecen venir de las paredes, del suelo, del aire mismo. A veces son gritos, otras veces llantos, pero lo peor son los murmullos. Hablan de mí, lo sé. No entiendo las palabras, pero puedo sentirlo. Es como si me estuvieran juzgando, como si estuvieran esperando el momento en que finalmente me una a ellos. Mi salud ha empeorado drásticamente. Apenas puedo comer sin sentir náuseas. Mi piel se ha vuelto pálida, casi translúcida, y he perdido tanto peso que apenas me reconozco. Mis manos tiemblan constantemente, y hay noches en las que el dolor en mi pecho es tan intenso que creo que no voy a despertar. Pero incluso en esos momentos, sé que no es el fin. No, Él no me dejará ir tan fácilmente. Todavía queda algo de mí que quiere tomar. Algo que estoy seguro es más valioso que mi propia vida. He intentado destruir la mansión. Pensé que si la casa desaparecía, quizás también lo haría él, o al menos los horrores que la habitan. Contraté a una empresa de demolición, pero los planes nunca se concretaron. Los encargados decían que había problemas legales con los permisos, pero yo sabía que era otra cosa. El lugar no quiere ser destruido. Es como si tuviera voluntad propia, como si estuviera protegiendo algo. Después de un tiempo, dejé de intentarlo. No tiene sentido luchar contra algo que es más grande que yo. El tiempo ha comenzado a perder significado. Ya no sé qué día es, qué hora es, ni siquiera si es de día o de noche a veces.
Paso horas sentado en la oscuridad, esperando, aunque no sé exactamente qué. Lo único que sé es que estoy cansado. Estoy tan cansado que a veces deseo que todo termine, aunque sé que lo que viene después será peor. Pero incluso ese deseo parece inútil. Estoy atrapado en este ciclo interminable y cada segundo que pasa siento que me estoy desmoronando un poco más. Es irónico, ¿no? Pensar que todo esto empezó porque quería tenerlo todo. Quería poder, riqueza, admiración y por un tiempo lo tuve. Pero ahora me doy cuenta de que nunca lo poseí realmente. Todo era una ilusión, un espejismo creado para atraparme. Y lo peor de todo es que yo mismo lo pedí. Fui mi propio verdugo y ahora no hay escapatoria. Todo lo que puedo hacer es seguir esperando, porque sé que el final se acerca y cuando llegue será peor de lo que jamás podría haber imaginado.